6 de mayo de 1972 se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley 19.640, una ley que transformó la vida de fueguinos y fueguinas. A 50 años de un hecho histórico para la provincia de Tierra del Fuego, distintos sectores de la sociedad pusieron palabra en un evento de divulgación e intercambio. En esta producción te contamos los debates y reflexiones que se dieron en el marco de la jornada Medio Siglo de la 19.640, Historia, Actualidad y Futuro del Régimen de Promoción Económica y Fiscal. En la mesa denominada la Ley 19.640 y los movimientos sociales, coordinada por el docente Javier Varela de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se expuso cómo en los distintos momentos de la aplicación de la ley surgieron necesidades y tensiones en relación a la clase obrera en la provincia. Allí, el docente Varela brindó las siguientes consideraciones desde el concepto de movimiento social. Una de las cuestiones que me gustaría señalar, ya en términos más sociohistóricos, ¿no? Que cuando hablamos de movimientos sociales hay dos registros, uno podría decir, generalmente aquello que actualmente se habla mucho de movimientos sociales como aquellas organizaciones que se establecen en torno a algunos puntos, algunos elementos, y que tienden a ser transitorias. En realidad la noción de movimiento social es un poco más anterior, por eso se habla generalmente de los movimientos obreros, los movimientos sociales clásicos, del cual de alguna manera la matriz, el reconocimiento más perdurable y las organizaciones más perdurables ha sido el movimiento obrero organizado, ¿no? Que a partir de la ley 19.640 le ha dado una densidad y un volumen a las representaciones de las necesidades de los sectores populares en el territorio, sobre todo a partir de los sindicatos industriales, y cómo a partir de allí se han ido organizando, o han ido, mejor dicho, adquiriendo mayor volumen y un alcance territorial otros sindicatos. Por eso, una de las cuestiones, ahora paso a presentar a los que nos van a acompañar, está Marcelo Molina, de la cooperativa Audiovic, ¿no? Audiovic, perdón. Ex-Audiovic, bien. Que es una forma de respuesta, me parece que ha sido interesante. Obviamente hay un proceso particular que tenemos que analizar y ver, como también el movimiento general de empresas recuperadas y de empresas que se han establecido como cooperativas. Que en nuestro caso tenemos algunos en nuestra provincia tenemos algunos sumamente interesantes que han sido objeto de análisis. Creo que el caso de Audiovic todavía no, pero ya va a ser seguramente. Va a estar también Marco Linares, representante de la UOM, hablando sobre todo de los orígenes de este sindicato que ha tenido una presencia de la seccional Río Grande, entiendo, pero que ha tenido una presencia relevante dentro de lo que es la institucionalidad del movimiento obrero. También nos va a acompañar dos investigadoras muy jóvenes a través del MIT, del movimiento obrero en Tierra del Fuego, de la licenciada Daniela Jiménez, que nos va a hablar sobre los orígenes precisamente del movimiento obrero, y por parte de la profesora Micaela de Combar, que va a hablar de la situación que se origina a partir del año 95, y sobre todo lo que sucedió en Semana Santa. La relación que tiene eso con, la tensión que se originó en la forma de la aplicación de la 19.640 a partir de un decreto presidencial, que ahora no me acuerdo el número, y las leyes provinciales.
Marcos Linares, en representación de la Unión Obrera Metalúrgica, se refirió a los orígenes de este sindicato en el territorio en el año 1982. Desde la Unión Obrera Metalúrgica vemos con mucho agrado el hecho de que se esté realizando esta jornada, justamente porque creemos desde nuestra humilde visión que hay una falta de información muy importante al respecto de su régimen de promoción industrial, sobre todo de cara a la sociedad, de las implicancias, de las cuestiones geopolíticas, de quién se ve beneficiado y quién supuestamente no, de cuál es el derrame que genera en toda nuestra querida sociedad fueguina. Por eso es que insistimos, vemos con muy buenos ojos esto, porque creemos que debe ser el camino o el modo que tenemos que llevar a cabo para, a partir de la información y de tener real certeza de qué estamos hablando cuando hablamos de la ley 19640 y del subrégimen de promoción industrial, podamos defenderlo en cada lugar que sea necesario. Así que nuestro reconocimiento y agradecimiento a cada una de las entidades, de las organizaciones y de las personas que están siendo parte de esto y que han sido parte de esta organización. Una reseña muy breve, porque entiendo que se ha venido diciendo desde el inicio mismo en la mañana de hoy. La 19640 tiene un inicio con una visión absolutamente geopolítica y una necesidad de poblar y ejercer soberanía sobre la provincia de Tierra del Fuego. Producto de eso, luego surge el subrégimen de promoción industrial, en donde se comenzó a gestar las distintas industrias, tanto la industria plástica, la industria textil, que venían hablando anteriormente, y la industria metalúrgica, y cada uno de los beneficios que se venían otorgando para generar. Esto ha generado el arraigo y empleos de manera directa en más de 10.000 puestos de trabajo en las distintas industrias, y de manera indirecta lo ha prácticamente triplicado por toda la incidencia que tiene el movimiento o el flujo salarial que ha venido generando en los empleos directos. Desde nuestra posición particular, esta seccional tiene sus inicios allá por el año 1982, donde comenzó a gestarse la primera comisión directiva. Este año estamos cumpliendo 40 años como seccional acá en Río Grande, en Tierra del Fuego, y a partir de ahí comenzó a gestarse todo el movimiento tratando de sostener y de defender los derechos de los trabajadores metalúrgicos. Hemos tenido vaivenes más que significativos, sobre todo por ahí por los vaivenes que ha venido teniendo el país. Pasamos de ser casi 8.000 trabajadores a comenzar a transitar la década del 90, donde quedamos casi desaparecidos, justamente producto de la ley de convertibilidad que se había generado en ese momento, distintas leyes que se pusieron en práctica, y de que esto venía a golpear directamente la industria a lo largo y ancho del país, y no fuimos obviamente la excepción nosotros. Quedamos solo un puñado, por debajo de los 1.000 compañeros, en el peor de los momentos. Posterior a eso y al 2001 transitamos también un periodo bastante difícil, que fue todo el 2001, donde tuvimos la mayoría de los trabajadores en las distintas empresas con procesos de suspensión. A partir del 2002 comenzó a mejorar la situación, y en el 2003, ya con una visión un poquito más positiva hacia la industria nacional de parte del gobierno nacional, comenzamos a crecer nuevamente. Allá por el 2008 nos tocó comenzar a gestar la discusión de
la modificación de los impuestos internos, que esto lo comenzamos a trabajar desde nuestra organización. Convocamos a una primera reunión absolutamente todo el arco político, participaron los intendentes de cada una de las ciudades, la gobernadora en ese momento, concejales, legisladores, y nos pusimos entre todos un objetivo que era el de tratar de lograr la modificación de los impuestos internos para intentar de esa manera generar nuevos puestos de trabajo. Con este proyecto y esta misión fuimos al gobierno nacional, nos escucharon y a partir de ahí se comenzó a gestar. Algunos, calculo, lo deben de recordar, en Buenos Aires en ese momento comenzó a haber un lobby muy importante en contra de esto, que se hablaba de el impuestazo tecnológico, o también planteos de que iba a haber un retroceso de 2 décadas en lo que tenía que ver con la tecnología si esto se llevaba a cabo. Esto salió prácticamente durante un año, que fue durante todo el transcurso que estuvimos intentando conseguir cada uno de los votos. Nos encontramos con diputados y senadores, algunos mucho más abiertos a escuchar y a aceptar el planteo que se llevaba, y algunos bastante más reticentes o con una mirada absolutamente distinta de cuál tenía que ser la situación en Tierra del Fuego. A modo de anécdota, llegaron a respondernos que en algún caso, no vamos a dar nombres, pero llegaron a respondernos que en Tierra del Fuego no llenábamos un estadio con la cantidad de votantes que había, y que era más simple generar en ese momento un subsidio de 500 pesos para cada uno, que seguir sosteniendo su régimen de promoción industrial y avanzar en el planteo de profundizarlo con esto de la ley que venía a modificar los impuestos internos. Contra todo eso tuvimos que batallar. En el 2009, en noviembre del 2009, logramos que en conjunto con los distintos sectores políticos y la representación política de Tierra del Fuego y de las ciudades, salga esta ley, y a partir de ahí comenzamos a crecer como industria de manera exponencial. Esto hizo que empresas como Carrier, Digital Fueguina, KMG Fueguina, Solnic y otras empresas más vengan a radicarse en Tierra del Fuego y a comenzar a producir. Esto hizo que en muy poco tiempo se vea casi triplicada la cantidad de personal que estaba trabajando, y hasta el 2015, si bien tuvimos un pico en el 2013 de 16.500 trabajadores en Tierra del Fuego, en la industria electrónica particularmente, hasta el 2015 nuestra ocupación fluctuaba entre los 12.500 y 14.500 trabajadores, más o menos según la situación y según las producciones que se venían dando. Posterior al 2015, muy lamentablemente, comenzó a gestarse un gobierno que vino desde el día 1 con una posición absolutamente en contra de el subrégimen de promoción industrial, y donde desde el día 1 se planteó que la visión de ellos era la modificación de la matriz productiva, no la alineación, sino la modificación directa de la matriz productiva, y donde había una mirada que la industria electrónica y las distintas industrias no debían continuar tal cual las veníamos conociendo. Eso hizo que se genere un proceso de resistencia importante, tanto en el 2016 como en el 2017, intentando sostenernos. Se han gestado en el 2016 entre 6 y 8 movilizaciones, no recuerdo con exactitud, durante el 2017 también varias, horas de asamblea, distintos pedidos que se han realizado a los gobiernos, pero donde no tuvimos ni el más mínimo reparo en ser escuchados. Como producto de eso, una de las primeras situaciones que se dio allá por el 2016
es la modificación de estos impuestos internos en los productos de notebook y netbook. Eso hizo que directamente se elimine la producción de estos productos en toda la República Argentina, y acá en particular en Tierra del Fuego, que teníamos una producción bastante significativa. Eso generó que las distintas empresas que tienen diversidad de productos dejaran de hacerlo, y al menos una que se dedicaba pura y exclusivamente a la producción de esto, que era Informática Fueguina, cerrara sus puertas y dejara a todos sus trabajadores en la calle. La verdad es que posterior a esto incluso hubieron planteos concretos de generar la misma situación que se generó con notebook y netbook sobre el resto de los productos que se fabricaban acá en Tierra del Fuego. En noviembre del 2017 fuimos convocados de urgencia porque ya estaba el planteo con el escrito metido en la Cámara de Diputados, donde se iba a plantear justamente la reducción a cero de los impuestos internos. Esto iba a ser ni más ni menos que prácticamente la erradicación de toda la industria electrónica en Tierra del Fuego. A raíz de eso tuvimos que, contrarreloj, en una semana sentarnos a discutir intentando buscar alternativas que nos posibiliten continuar siendo trabajadores y continuar teniendo el sustento diario tal cual lo conocemos, y como producto de eso tuvimos que firmar un acuerdo donde el gobierno nacional dejaba de lado esto, ni siquiera lo dejaba de lado, sino que generaba una reducción en sus planteos y una finalización que iba a venir recién en el 2023 a ejecutarse eso, y como contrapartida los trabajadores y trabajadoras de Río Grande, metalúrgicos, asumían el compromiso de no discusión paritaria durante 2 años. Esto nos llevó a un debate muy profundo, donde lo resolvimos en cada uno de los organismos, inclusive en cada una de las asambleas de base, como es costumbre en nosotros, pero sí nos ha generado también, y consecuentemente tenemos que decirlo, una serie de críticas y cuestionamientos más que importantes de parte de cada uno de los trabajadores por la implicancia que tuvo económicamente esta situación. En el medio, por ahí, esto es un poquito a grandes rasgos. Algo que no quiero dejar pasar es que hubo una lucha importantísima, o algunas luchas importantísimas que se han llevado a cabo a lo largo de la historia de esta querida seccional de nuestra organización. La primera fue el paro de 40 días que se llevó a cabo en el 88, tratando de mejorar los salarios, donde tuvimos compañeras y compañeros que sostuvieron un reclamo durante 40 días y que producto de eso nos vimos beneficiados todos con un salario mucho más digno y mucho más justo en base a la tarea que cada uno realizaba. Después hemos tenido innumerables movidas por distintas situaciones. El compañero hablaba de la ley del 95, las leyes provinciales, por ejemplo. Durante el 95 tuvimos que obligarnos a recurrir a la legislatura intentando generar leyes de emergencia que terminaran haciendo que los trabajadores y trabajadoras de las distintas fábricas que iban cerrando pudieran ni más ni menos que percibir la indemnización que le correspondía, en empresas tales como Kenia, como Continental, donde muy lamentablemente terminó en una represión brutal y termina con nuestro primer compañero asesinado durante aquella jornada de lucha, que es el compañero Víctor Choque. Hemos tenido, por ejemplo, en el año 94 la toma de la empresa Foxman Fueguina, que fue uno de los primeros conflictos más que importante que hubo, donde la empresa había avanzado en arbitrariamente despedir a un grupo importante de trabajadores y trabajadoras,
Y sí queremos resaltar que a lo largo de toda nuestra historia hemos contado con la participación activa y la solidaridad de la sociedad fueguina. Esto es muy importante resaltarlo porque, por ejemplo, durante el conflicto de Foxman del 94 o incluso durante el conflicto que se generó en paralelo con las empresas Kenia acá y Continental en el 95 en Ushuaia, contamos con todo el apoyo y la solidaridad de la sociedad toda de Tierra del Fuego, y eso nos hizo que pudiéramos llegar a sostener el reclamo y a llegar a algún puerto que entendíamos que por ahí puede no ser el ideal en nuestro reclamo, pero que sí fue algo que vino a traer una solución a cada uno de los planteos. En el caso de Continental hubo una brutal represión donde por una decisión política fue mandada la policía y reprimieron a compañeros, a compañeras, a chicos, porque en ese momento estaba toda la familia metalúrgica en las puertas de la empresa Continental y no hubo ningún tipo de reparo. De hecho hay videos, lo pueden ver, que es algo que hemos repudiado desde ese día y hasta el día de hoy, y que muy lamentablemente creemos que hubo un autor material que fue enjuiciado, pero que hubieron varios actores intelectuales que siguen absolutamente impunes de todo lo que sucedió en aquella jornada trágica del 95. Esto es a grandes rasgos un poquito por ahí lo que es nuestra historia. Hemos tenido siempre la visión de que el movimiento obrero, más allá de que pertenecemos a la Unión Obrera Metalúrgica, el movimiento obrero debe estar organizado, debe ser solidario, debe ser inclusivo, y hemos tratado de actuar coherente y consecuentemente con esto, intentando apoyar cada una de las luchas que se vienen llevando a cabo. Digo, tanto en materia salarial, que es por ahí lo más básico, lo que más fácil nos junta, pero también intentando defender la salud pública, la educación pública, intentando defender a cada uno de los compañeros y compañeras que por ahí se ven perjudicados o que no son reconocidos en todo lo que debieran serlo. Esta ha sido muy resumidamente por ahí lo que es un poquito la historia de nuestra querida organización. Esperamos por ahí hacerlo un poquito a la inversa, no queremos gastar demasiado tiempo en contar lo que queremos contar, sino muy a la inversa, tratar de generar un debate que nos enriquezca. Así que desde ya muchísimas gracias por escuchar. ¿Cómo se denominan las transacciones económicas entre la isla y el territorio continental? La ley número 19.640 denomina como exportaciones o importaciones a las operaciones que implican traslado de mercaderías en el territorio continental nacional y en el área aduanera especial, según corresponda, tal como si se tratara de transacciones con el exterior. Cantarte quisiera, tierra bravía, mi tierra, entraña de carbón, sangre petrolera y aliento blanqueador de cordillera. Entraña de carbón, sangre petrolera y aliento blanqueador de cordillera. El viento que nació en el ventisquero, arisco cantor del arriero. Le cuenta el coronal cómo se despertó un sueño azul y blanco en tu extensión. Le cuenta el coronal cómo se despertó un sueño azul y blanco en tu extensión. Patagonia, tu rumbo sureño, camina en el tiempo de un joven destino con un beso de mar.
levanta tu voz empapada de amor, Cruz del Sur, por tu cielo la luz. Hay un sol que palpita en tu seno, fuerza que duerme el uranio, furia de los ríos, bosques milenarios, brindándote la lumbre de otros años. Furia de los ríos, bosques milenarios, brindándote la lumbre de otros años. Sos la India del vientre fecundo, dulce ofreciendo tu mundo, preñada de futuro, el tiempo te progresa, reposo de una madre en dulce espera. Preñada de futuro, el tiempo te progresa, reposo de una madre en dulce espera. Patagonia, tu rumbo sureño, camina en el tiempo de un joven destino, con un beso de mar en tu piel colosal y este nuevo sentir argentino. Se levanta tu voz empapada de amor, Cruz del Sur, por tu cielo la luz. Se levanta tu voz empapada de amor, Cruz del Sur, por tu cielo la luz. Por su parte, la licenciada Daniela Jiménez, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se explayó en relación a los orígenes del movimiento obrero y a la movilización histórica de 1982. Para mí es un honor que me hayan convocado para conversar con ustedes en esta mesa tan particular. Pocas veces las historiadoras tenemos la posibilidad de intercambiar los resultados de nuestra investigación en estos ámbitos, ¿no? Para mí implica que conozcan el trabajo que vengo haciendo desde el 2015, que lo podamos complementar de alguna manera con sus puntos de vista, sus experiencias, que podamos intercambiar ideas y demás, como decía Marcos Linares recién. En síntesis, que podamos enriquecer esta investigación, ¿no? Que está en constante construcción. Lo que le voy a comentar a ustedes la tarde de hoy es uno de los conflictos abordados en mi tesis de licenciatura, que se trata sobre la conformación del movimiento obrero metalúrgico fueguino de Río Grande y Ushuaia entre los años 1982 y 1995. La idea central, la idea motor, la hipótesis de este trabajo es que este movimiento obrero metalúrgico se conforma en la lucha, ¿no? En los conflictos que atraviesa contra la patronal, y es ahí donde va tomando forma, donde encuentra objetivos en común y va consolidándose. Para ello adopta distintas formas de lucha, recibe distintas muestras de solidaridad, como decía Marcos Linares recién, que son muy importantes para el sostenimiento de los conflictos. Y bueno, y comprender el desarrollo del movimiento obrero metalúrgico fueguino está estrechamente asociado con la instalación en la isla de un conjunto de empresas vinculadas al régimen de promoción industrial, amparado en la ley 19.640, que es la que nos concierne por la cuestión, ¿no? Por eso estamos teniendo esta mesa la tarde de hoy. El discurso estatal pregonaba esta ley como la solución al problema de la soberanía, porque las relaciones entre Argentina y Chile eran bastante conflictivas y la región austral argentina era vista por el gobierno militar como una debilidad geopolítica muy importante y era necesario impulsar la migración hacia esa zona. Bueno, ya lo habrán visto en las 3 mesas anteriores, de qué exime el régimen de promoción industrial, ¿no? Qué otorga y demás. Pero lo que yo siempre me pregunto es, ¿por qué? Si esta ley 19.640 es sancionada en el 72, ¿por qué las empresas recién se radican a fines de la década, ¿no? Y también cabe aclarar que este no es ni el primer régimen de promoción industrial y también tiene la particularidad de que es el único vigente hasta la actualidad, ¿no? Y para responder esta pregunta podríamos empezar diciendo que son, además de los incentivos que ofrece el régimen, a esto debemos sumarle una transformación relevante en el proceso productivo de fabricación de televisores, que hasta ese momento se fabricaban blanco y negro y que luego van a fabricarse a color, ¿no? Y que la mayoría de estos televisores blanco y negro
eran fabricados en los cordones industriales bonaerenses. Pero bueno, ¿qué pasa? Para realizar estas TV a color, los empresarios tenían dos opciones. Una era innovar tecnológicamente, invirtiendo capital en desarrollo tecnológico para producir los nuevos componentes que la TV a color demandaba, o podían importar esos componentes. Y esta decisión que tienen que tomar los empresarios se va a ver condicionada por la apertura económica impulsada por la última dictadura cívico-militar, empresarial y clerical, ¿no? Y encima ellos están en una encrucijada, ¿no? Porque en caso de invertir en tecnología para producir TV a color, probablemente no hubiese sido lo suficientemente competitiva para, redundantemente, competir con las TV ya terminadas que ingresaban desde afuera, ¿no? Y por eso me parece que los empresarios encontraron una estrategia, las ventajas comparativas que ofrece el régimen de promoción industrial, que bueno, que reembolsaba la importación de insumos para el ensamblado y demás, ¿no? Y por eso vemos que hay un montón de empresas que migran los cordones industriales del Gran Buenos Aires a la isla. Igualmente cabe aclarar que las primeras 3 fábricas que se radican en la isla son textiles y fábricas de relojes, ¿no? Y también como otro factor importante en demorar la erradicación de empresas está el conflicto por el canal Beagle, ¿no? Que constantemente cerraba las fronteras entre Argentina y Chile, impidiendo el transporte de diversos productos, lo que complicaba la erradicación efectiva. Y bueno, y también podemos pensar que este régimen, a diferencia de los anteriores, le otorga una especie de mercado cautivo a los empresarios que se radiquen bajo su amparo, ¿no? Por la posibilidad de vender en el territorio nacional, que es un aspecto que los regímenes de promoción anterior no habían contemplado. Entonces, no solo bastaba con la sanción de la ley, sino que implica una multiplicidad de factores. Bueno, y ahí lo que primero trabajé, vamos a sintetizarlo, es el conflicto por la prórroga del régimen de promoción industrial, ¿no? Que bueno, la 19640 tiene un artículo que es el 32, que dice que a los 10 años de sancionada la ley, de promulgada esta norma, a los 10 años se podían realizar modificaciones. Y esos cambios iban desde excluir del área franca parte del territorio, reducir, suprimir o condicionar beneficios para determinada área o mercadería. Y desde comienzos del 82, la Unión Industrial Fueguina con la gobernación del territorio empieza a moverse para pedir la prórroga al régimen. Incluso durante el conflicto bélico, durante la Guerra de Malvinas, siguen presionando sin obtener resultados, y me parece a mí, quizás una precisión personal, que entienden que se va a dar la prórroga del régimen por el proceso de descomposición del poder militar que se venía dando, ¿no? Pero esta situación se ve interrumpida, hay un punto de inflexión ahí con una movilización que realizan el 3 de noviembre del 82 entre LEU, la UIP, que es la Unión Industrial Patagónica, que acusaba al régimen de promoción, amparado en la 19.640, de succionar la industria del Valle Industrial de Trelew, ¿no? Entonces ahí empiezan a movilizarse en contra de la prórroga del régimen, y los aliados de la UIP son la Cámara de Fibras Sintéticas de Buenos Aires, básicamente, cuyo director era, no recuerdo ahora el nombre, pero era el gerente de una empresa que se llama Ducilo, que encima está aliada con el capital extranjero con DuPont. Pero bueno, para no irnos por las ramas, y además también estaba en contra de la prórroga del régimen el propio ministro de Economía, Jorge Hueve, que tenía como objetivo destinar todas las divisas disponibles al pago de la presentada deuda externa, ¿no? Y para él, mantener esos beneficios impositivos implicaba tener menos dinero para pagar la deuda, básicamente, ¿no? Entonces, esta es la situación a fines del 82. Es así que empieza a haber una especie de conjunción de intereses, ¿no?, entre los empresarios con intereses en la región. Son empresarios que, por así decirlo, a través de sus gerentes accionan, porque son empresarios ausentistas, los cuales no sé si movilizan, pero incentivan a los trabajadores a realizar una movilización el 3 de diciembre del 82, es una movilización que se transmite en la TV Fueguina, y es una movilización que se realiza para presionar una conversación que iban a tener en Buenos Aires, en el Ministerio del Interior, para ver si le daban prórroga al régimen o no. Después de esa movilización,
que bueno, lo que quiero comentar brevemente, que a mí me parece muy importante esa movilización, aparte de que llevan un petitorio y demás a Juan Apolliner, es que habla un obrero que es Hugo Domínguez, de orientación peronista, y él dice algo que para mí es muy importante, que dice: nosotros pedimos que una vez que sea nuevamente reintegrada la ley, que exista la posibilidad de modificarla para que sea una ley verdaderamente inclusiva, que contemple a la parte social del territorio, ¿no? Entonces, yo lo que veía en Domínguez es que a través de él se puede empezar a diferenciar los intereses de los empresarios con el interés de los trabajadores, ¿no? Se empiezan a identificar los desiguales beneficios que otorga la ley a cada sector, y que estos conflictos, esto se va a ver más nítido en conflictos sucesivos, ¿no? También en ese momento el Raúl Suárez del Cerro, sí, que era el gobernador militar porque era territorio nacional, trae a Hueve a la isla para mostrarle los avances que había habido, que existían gracias al régimen de promoción industrial. Trae a Hueve a la isla, hacen un lunch en Radio Victoria y demás, pero en esa conversación hay un cruce de palabras con Néstor Ameri, y luego de eso lo terminan llamando persona no grata a Hueve en la isla. Entonces también me parecía algo muy importante para destacar, porque Hueve en ese momento representaba la dictadura en la isla, ¿no? Finalmente, el lunes se terminan reuniendo en el Palacio de Hacienda y deciden recortar los beneficios al régimen de promoción industrial. Eso se va a ver recién al año siguiente, en el decreto 1057, y lo que hacen es dividir las industrias en prioritarias y no prioritarias, quedando de un lado las metalúrgicas como prioritarias, y por ejemplo no prioritarias quedaron las textiles, ¿no? Que van a tener menores beneficios a raíz de esto. Y me parece importante porque a partir de este conflicto va a haber una tradición distinta en este movimiento obrero textil y metalúrgico, ¿no? Porque liberarse de las alianzas textiles a los empresarios metalúrgicos les alivió a la disputa que tenían con la Unión Industrial Patagónica, y el hecho de que la industria textil no contara con los mismos beneficios que la electrónica influyó en la composición de sus trabajadores a lo largo de toda la historia. Ellos no tuvieron ni los mismos salarios, ni la misma gravitación social, ¿no? Y destaco este conflicto porque me parece importante, porque es cuando los obreros empezaron a luchar por sus intereses a partir de este conflicto, ¿no? Que si bien es una medida policlasista, ¿no?, que fue llevada a cabo junto con la patronal y demás sectores, me parece sumamente destacable, porque la clase obrera no mantuvo una actitud de inmovilismo frente a la dictadura, sino que expresó su oposición, y también importante que la clase obrera no solamente cuestionó la dictadura, sino que también cuestionó el discurso de los empresarios con intereses en la región, como lo manifestó Hugo Domínguez, ¿no? Y voy a cerrar simplemente con esta cuestión, ¿no? Que quisiera reflexionar sobre lo que dijo Hugo Domínguez ese día, ¿no? ¿Cómo puede ser que 40 años después de lo que dijo Hugo Domínguez, nosotros sigamos con la misma consigna que de fondo implica la prórroga para la ley, pero con modificaciones que realmente beneficien a los trabajadores? Marcelo Molina, en representación de trabajadoras y trabajadores de la cooperativa Tierra del Fuego, ex Audivic, también dijo presente en la jornada denominada Medio Siglo de la Ley 19.640, Historia, Actualidad y Futuro del Régimen de Promoción Económica y Fiscal, narrando la experiencia de lucha en esta cooperativa de la ciudad de Río Grande. Les agradezco la invitación y bueno, nosotros vengo a contar nuestra experiencia. La verdad que de esta mañana vengo escuchando todos los beneficios pro y cosas que nos acarrea la 19.640, y bueno, la problemática que siempre existió acá también es de que se establecían algunas empresas y tal vez un cierto tiempo, tal vez cuestiones que no les servían o todo lo demás,
cerraban sus puertas y quedaban todos los trabajadores acéfalos. Esto se siguió continuando hasta el día de hoy. La lucha siempre la ha tenido el sindicato, tratando de reabrir las puertas de cada una que se iban cerrando. Y bueno, en cuestión personales nuestras, la verdad que nos juntamos para tratar de reconvertirnos, porque en el 2018 nosotros estábamos suspendidos y nos enteramos a través de una llamada que estaban vaciando la fábrica. Estaban llevando la maquinaria, se presentó el sindicato, nos presentamos todos los trabajadores, impedimos el vaciamiento de la empresa y nos establecimos ahí a ver qué solución podíamos encontrar. La verdad que sinceramente el acompañamiento principal fue el del sindicato, que nos ayudó a nosotros, nos mantuvo inclusive obra social casi 1 año y medio más después de nosotros haber cerrado, y muchos de nuestros compañeros, en ese momento éramos como 120, terminamos siendo 40 y pico y nos conformamos en una cooperativa. Fue muy difícil conseguir una licencia de cooperativismo en ese momento porque estaba la presidencia del ingeniero Macri, que estaba totalmente en contra de lo que eran las cooperativas, pero por suerte hubo gente que desde Buenos Aires que nos ayudó y pudimos conseguir nuestra licencia. Comenzamos a trabajar en el 2020, el 5 de octubre, arrancamos con ayuda de BGH, que nos pasó a ser un fasón, y bueno, comenzamos nuestra actividad nuevamente hasta el día de hoy, que somos 187 personas que trabajamos en la cooperativa. Esto se logró también, que hoy también escuchaba, donde está el tipo de ayudas que cuando se quiere y se alinean las cosas se pueden lograr. Nosotros logramos trabajar hoy porque hay un acuerdo entre gobierno, entre municipio, entre el sindicato y el empresario que es BGH, que nos ayuda. Entonces, nosotros hoy tenemos muy buen trabajo en lo que nosotros hacemos, tenemos un reconocimiento de los CEOs de BGH, es nuestro cliente y lo tratamos como tal. Yo cuando hablo de reconversión, hablo que a veces es difícil, porque lo que nosotros pasamos a hacer es todo monotributista. Mucha gente que estuvo mucho tiempo trabajando bajo patrón, le fue difícil hacer el cambio, acostumbrado a ciertas cosas, y bueno, nosotros, la condición del cooperativismo es obvio que si no trabajamos no cobramos. Cada equipo que nosotros metemos en un camión es el respaldo para nuestra ganancia, nuestro sueldo. Yo les puedo garantizar que lo que todo se recauda en la cooperativa queda en la ciudad. O sea, nosotros tenemos la conciencia de que la inversión la hacemos acá. Nosotros con los comerciantes también he escuchado, por ejemplo, de que a veces se exceden en los precios, pero bueno, charlando, hablando, se puede llegar, y nosotros con los comerciantes que desde acá le consumimos el 98% de los materiales en lo que es herramientales, exceptuando alguna maquinaria que obvio que no la fabrican acá, pero todo lo que nosotros ganamos lo dejamos a la isla. La conciencia nuestra es seguir continuando, la lucha es constante, se buscan alternativas. Yo lo que vengo a expresar solamente acá es de que en la desesperación a veces no es cuestión de solamente bajar los brazos o pedir, sino es reactivarse. Nosotros nos reactivamos, tuvimos, vuelvo a decir, la ayuda del sindicato porque fue algo muy importante.
el gobierno también, el gobierno provincial, el gobierno municipal, el gobierno nacional también nos ha dado una mano. Yo he escuchado hoy del ministro Culfas también, pero nosotros hemos tenido la visita de Culfas en nuestra cooperativa, a donde se fue convencido porque él creía que nosotros ensamblábamos. Es increíble, pero eso era así. Se fue viendo que casi un 75% es mano de obra. Nosotros fabricamos aire acondicionado. Entonces, la parte de lo que es todo caño, se suelda, es todo prácticamente artesanal. Nosotros hoy lo que hemos logrado es una estabilidad, ojalá que la podamos continuar, y bueno, esto es una experiencia. Yo no quiero excederme mucho con el tiempo ni nada, pero hoy la docente que decía de las ayudas que podemos tener, nosotros estamos incorporando gente de acá de la universidad como primer empleo, hacemos inclusión, tenemos 2 muchachos sordos mudos. Siempre la idea es generarle laburo a aquellas personas que son negadas en la sociedad. Se puede, el cooperativismo es un muy buen funcionamiento hoy. Creería que tal vez es una de las pocas soluciones que se puede conseguir cuando una empresa cierra. Nosotros tenemos una parte de la gente de Digital que quedó también en la calle, agradecidos también porque, bueno, muchos han conseguido laburos en otras fábricas, pero comúnmente aquel que no es profesional, aquel que es obrero, le es difícil conseguir en otra fábrica. Entonces nosotros tratamos de conseguir esas personas, enseñarles, obvio que aquel que no resulta, bueno, no cuenta con nosotros, pero aquel que la mayoría le han puesto la voluntad y hoy están laburando con nosotros. No sé qué más decirle, la verdad que el acompañamiento siempre es bueno del gobierno, que están pendientes de nosotros, y como digo, el cooperativismo es una opción hoy en aquellas fábricas que tal vez cierran las puertas y que el empresario, bueno, a donde el empresario ha fallado, a donde el empresario no le sirve tal vez el rendimiento de dinero, a la cooperativa sí. Nosotros es el 85% de lo que nosotros ganamos va destinado a sueldos. El otro 15% se reinvierte en la cooperativa. Si se logra una buena administración, una transparencia de las cosas, he escuchado también, se puede llegar adelante y es una opción del cooperativismo. ¿Qué características tiene la Ley 19.640? La Ley 19.640, dictaminada en el año 1972, estableció un régimen fiscal y aduanero especial para la isla, que en aquel entonces no era una provincia, sino un territorio nacional que dependía del Poder Ejecutivo. La Ley 19.640 perseguía objetivos estrictamente geopolíticos y de poblamiento de la región. Por último, la docente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Micaela de Combart, recordó los hechos trágicos ocurridos en la provincia durante la Semana Santa de 1995, cuando el gobierno provincial a cargo de José Estavillo dio la orden de desalojar la fábrica metalúrgica Continental Fueguina en la ciudad de Ushuaia. Víctor Choque, un obrero de la construcción de 37 años, que se encontraba mirando todo lo que sucedía desde la vereda de su casa, en la calle Magallanes, recibió un balazo en la cabeza y murió cuando era trasladado al hospital regional. Víctor se convirtió en el primer fallecido en una situación de protesta social desde el retorno a la democracia en el país. Gracias por la invitación y bueno, yo les voy a comentar un poco acerca de el conflicto de Semana Santa de 1995 en relación ¿sí? a las diferentes transformaciones que fue teniendo la 1940. ¿Sí? Este conflicto se enmarca en los cambios ¿sí? al régimen de promoción industrial y al área aduanera especial,
¿sí? Y además se ve acompañado por las políticas menemistas, ¿sí? Bien, esto va a desembocar en una crisis de la industria electrónica que, a ver, tenemos que entender que con la apertura de las importaciones, la falta de competitividad en relación a los productos importados, ¿sí? Acompañados por una ley de convertibilidad que va a transformar el modo de acumulación y también nos va a vender una estabilidad a cambio de esta transformación. También se le va a sumar la crisis del tequila, ¿sí? Que va a traer, ¿sí?, una restricción del capital extranjero, va a disminuir el consumo e incluso también las inversiones, ¿sí? En todo este contexto de los 90 vamos a tener la revisión, ¿sí?, del área aduanera y de la promoción industrial. A su vez también van a verse afectados los niveles de subsidio, lo cual lo podemos ver en los decretos, ¿sí?, de, por ejemplo, el 1927, ¿sí?, que va a suspender la aprobación, ¿sí?, y los trámites de nuevos proyectos enmarcados dentro de la 19640. También vamos a tener un traspaso, ¿sí?, de nación a la provincia para que controle, ¿sí?, la aplicación de estos decretos. Todo esto va a terminar desembocando en una crisis, ¿sí?, de las industrias electrónicas. Como consecuencia de esto, vamos a poder empezar a ver, ¿sí?, cómo va a afectar a las fábricas directamente. Y uno de estos casos va a ser el de Continental. Tenemos que entender también que, creo que Daniela lo mencionó un poco, el movimiento obrero metalúrgico colino tiene ciertas particularidades, al igual que los obreros que llegaban a la isla para las distintas industrias, ¿sí? Eran generalmente inmigrantes de otras provincias, ¿sí? Entonces el cierre de las fábricas o quedarse en empleo lo que generaba era que muchas veces se tengan que volver o que haya que dar una respuesta desde el Estado. Además, particularmente, los obreros de la industria electrónica contaban con que eran un sector económicamente estratégico, ¿sí?, de la clase obrera. Entonces vamos a ver que en el caso particular de Ushuaia, Continental va a verse afectada por otros conflictos anteriores a este, ¿sí?, como es la lucha por el 3x1. Ellos van a tener el 3x1 recién en el 94, lo van a conseguir y va a durar poco tiempo, ¿sí?, ese beneficio en relación a que se lo va a terminar consumiendo la inflación y la situación de la crisis. Bien, el conflicto de Continental comienza porque como contracara a la crisis, ¿sí?, la legislatura va a dictar las leyes provinciales 206, 207, 208, que van a ser leyes de emergencia socioocupacional. Estas leyes sí van a brindar una cierta protección y estabilidad laboral a los trabajadores, pero rápidamente se va a decir desde el gobierno sí que van a ser inaplicables, pero tampoco van a ser vetadas. Entonces entramos en una contradicción. Llegado el momento en que Continental, que era una fábrica que ya venía en crisis, era una fábrica pequeña, no era de las que contenía mayor cantidad de empleados, ¿sí?, en ese momento contaba con más o menos aproximadamente 100 obreros, va a ver que la fábrica ya venía en una situación de crisis, pero recién para el 95, ¿sí?, se va a declarar, ¿sí?, realmente comunicar la decisión de cierre. En ese momento, los obreros que van a estar organizados en la Unión Obrera Metalúrgica de Ushuaia, ¿sí?, van a organizarse en una asamblea y van a empezar a llevar a cabo diferentes acciones, ¿sí?, para poder pedir respuesta a esta situación, ¿sí? Le van a exigir al Estado provincial que cumpla con estas leyes que ya veníamos mencionando. Ante la falta de respuesta, ¿sí?, del Estado provincial, vamos a ver que los obreros van a llevar un petitorio a la Casa de Gobierno, ¿sí? Van a pedir una respuesta del gobernador Chavillo en ese momento,
la cual no va a ser favorable, no va ni siquiera a atenderlo, ¿sí? Lo cual va a generar, ¿sí?, que en esa marcha en la cual se lleva justamente el petitorio se terminen generando disturbios, ¿sí? Ahora, estos empleados lo que querían era que la fábrica siga funcionando, más allá de la indemnización, ¿sí? Y ellos lo que pretendían era conservar el empleo, por lo cual van a pedir que el Estado provincial se haga cargo de las fábricas, haciendo uso de estas leyes como herramienta, ¿sí? Y que se cobre la deuda que la empresa tenía con el gobierno, ¿sí?, de la manera que ellos puedan seguir trabajando en las fábricas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este contexto, ¿sí?, van a decidir, mediante la asamblea, llevar a cabo una toma que va a durar aproximadamente 14 días, la cual va a ser desalojada, reprimida, ¿sí?, y va a generar un alto grado de violencia. Pero la lucha de los obreros de Continental no va a terminar en el desalojo, sino que se va a trasladar a las calles. Por eso vamos a hablar de que se generó una lucha de clases, una lucha de calles, ¿sí?, en donde vamos a ver que se va a trasladar a la ciudad el conflicto de los obreros y va a tener rápidamente adhesión, ¿sí?, de distintas fracciones de la clase obrera. Hay un alto grado de solidaridad, como mencionaba Daniela anteriormente y otros compañeros, en donde en un principio, ¿sí?, va a haber un gran repudio a la represión, a la clase trabajadora. Eso no es algo que venía desde Continental, sino que ya había experiencias anteriores, desde el principio de los 90, en donde ya se venía ensayando esto, ¿sí?, y había casos puntuales como Portuario, Hoffman, eran experiencias que los obreros ya traían. Entonces vamos a ver que va a tener una gran adhesión, ¿sí?, por diferentes fracciones esta lucha a las calles. Vamos a ver que apoya el frente de gremios, ¿sí? Vamos a poder encontrar allí a ATE, gastronómicos, ¿sí?, empleados de comercio. Van a estar diferentes fracciones de la clase obrera que van a ir a apoyar. Pero esto va a cobrar un mayor grado de indignación cuando la policía asesina a Víctor Choque, ¿sí?, como mencionaban anteriormente, quien va a ser asesinado en este contexto. A ver, vamos a ver también, ¿sí?, que este conflicto de Continental va a ser una de las mayores expresiones de violencia que va a tener la isla, y a su vez también de la represión, un alto grado de violencia a la hora de reprimir. Bien, como para ir cerrando un poco la idea, no sé cuánto tiempo me está quedando, lo que sí se puede ver en relación a la conflictividad, ¿sí?, es que si bien los ciclos, ¿sí?, a ver, el conflicto de Continental está en un ciclo de conflictividad mayor, ¿sí?, que va a tener momentos de expansión, de contracción, en donde van a predominar diferentes acciones, ¿sí?, por parte de la clase trabajadora. Vamos a ver que siempre va a haber una solidaridad entre las seccionales, ¿sí?, tanto de Río Grande con Ushuaia o Ushuaia con Río Grande, y en el momento del ciclo, ¿sí?, que se da el conflicto del Continental, va a ser una fase defensiva del conflicto, ¿sí?, en la cual vamos a empezar a ver que la crisis llegó a afectar a los puestos de trabajo y van a pedir una respuesta para conservar esos puestos de trabajo. Por lo cual, esta hipótesis no es solamente mía, la comparto con la compañera Daniela. Creemos que lo que pedían en Continental de estatizar la fábrica va a ser un germen para lo que posteriormente van a ser la organización de las cooperativas, ¿sí? Entonces creemos que la conflictividad, ¿sí?, que se va a ver en Continental va a servir como una base para lo que van a ser las luchas posteriores también, lo cual se va a ver un cambio, ¿sí?, en lo que es la conflictividad en relación a los otros conflictos que se venían dando tanto en Río Grande como en Ushuaia. Este termina con una lucha en las calles, ¿sí?, lo cual le va a dar otra relevancia. Por último, ¿sí?, se puede ver que la conflictividad en Ushuaia y en Río Grande se dan de diferentes maneras, ¿sí?, porque, a ver, se desarrollan con diferentes características.
pero siempre se ve esta cuestión de la solidaridad como eje en común. 50º aniversario del régimen de promoción económica y fiscal, Ley Nacional 19.640. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.